Si depende de cada uno acceder a todas las bendiciones del Padre, ¿cuál es la función y el sentido de compartir la luz con los demás? Efectivamente, sí depende de cada uno recibir las bendiciones del Padre. ¿Cuál es el sentido de compartir la luz con los demás? Compartimos la luz porque es el sentido de nuestra vida. Así de simple. El sentido de la vida del ser humano es compartir la luz. Nosotros le pedimos a Elohim el poder compartir la luz como Él la compartía con nosotros. Él aceptó y nos concedió la libertad para hacerlo. Por lo tanto, compartimos la luz porque es nuestra esencia, porque somos felices al hacerlo. Lo que más feliz hace a nuestra alma es compartir la luz del Creador. Por eso uno se siente tan bien cuando puede hacer el bien. ¿Por qué compartimos la luz? Simplemente porque es nuestra naturaleza original. Es como si tú dices, ¿por qué el pájaro canta en la mañana? Porque es su naturaleza original de ese pájaro cantar a esa hora y entonar ese canto. A él le importa poco si yo lo estoy escuchando o no. Él entona su canto porque es su naturaleza. Bueno, nuestra naturaleza es compartir la luz. Podríamos decir que compartir la luz es el instinto del alma. Por eso, negarse a compartirla es ir contra nuestra verdadera naturaleza. Por eso el egoísmo nos desnaturaliza, nos deshumaniza. Somos la única especie en la creación que puede no ser aquello que es. Poníamos el ejemplo de un pájaro, un gato, un perro, lo que sea, ellos nunca van a poder dejar de ser gato. El gato no puede decir hoy día voy a ser menos gato. Es un gato plenamente gato. El ser humano no. Nosotros estamos muy lejos de ser lo que verdaderamente somos. El gato vive de su instinto de gato, se deja vivir como tal y es perfecto. Nosotros no nos dejamos vivir por nuestro instinto natural, que es compartir la luz. Y eso va haciendo que nos vayamos deshumanizando cada vez más, es decir, nos vamos haciendo cada vez menos humanos, más lejos del estado verdadero de nuestro ser. Entonces, cuando uno comparte luz, lo que está haciendo es volver a su esencia original. No lo hacemos ni siquiera en nuestra primera opción, ni siquiera para que, podríamos decir, algo bueno pase o como el pájaro que lo estén aplaudiendo, que lo lindo que canta. Es nuestra esencia. Nos hace ser lo que somos, el compartir la luz. El egoísmo, en cambio, nos hace ser algo que no somos. Por eso Yeshua hablaba de los hijos del Satán. Los hijos del Satán no significa que uno esté endemoniado, moviendo la cabeza, mirando para atrás. Significa que está desconectado. Hijo del Satán significa estar escuchando la voz del ego y haciendo lo que él dice. Entonces nos vamos alejando de lo que significa ser un hijo de Elohim. Y un hijo de Elohim significa justamente vivir desde su instinto natural, que es compartir la luz, hacer el bien.
Entonces, por eso compartimos la luz con los demás. Da lo mismo que los demás tengan que, ellos, por supuesto, ser responsables de recibir la luz. Tú compartes la luz independiente si el otro lo quiere recibir o no. Lo compartes, haces el bien. Ese es como punto 1. Que ya ese puro punto bastaría como para motivarnos a compartir la luz. La semilla es una imagen de la naturaleza que vale mucho la pena contemplarla, porque la semilla contiene todo. Y si bien tú haces un cuidado para que crezca el árbol, tú a la semilla no le puedes dar ninguna indicación, tiene toda la información adentro. Tú haces tu parte de cultivar, por ejemplo, regarla, abonarla, pero la semilla sabe exactamente qué tiene que hacer para transformarse en lo que tiene que ser. Eso es una maravilla y eso está en el alma de todo ser humano. Dentro nuestro hay una semilla que va a atender de manera natural al Mashiach, a transformarse en un Mashiach. Pero mientras uno le siga dando vuelta desde la mente racional a las cosas, y sobre todo influenciado por el ego, impide que esa semilla vaya haciendo lo que tiene que ser. Entonces hay que confiar más, hay que confiar en la semilla. Tú no le estás diciendo a la semilla todo el día, oye, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. La semilla crece sola. Tú solamente haces tu parte. En el fondo de tu alma está la semilla que sabe lo que tiene que hacer. Déjala. Déjala, no le entorpezcas el trabajo. Andrés dice, tengo una duda con el concepto de religión que se utiliza en esta escuela. ¿La Kabbalah es religión? Cuando se habla del problema de la religión, ¿el problema estaría en el ego, en diferentes instituciones o en el concepto de religión? Como entendemos la religión hoy día, en el sentido de algo institucional, con una jerarquía, con una serie de dogmas únicos para creer, donde la verdad se te es dada independiente de tus análisis personales, en ese sentido no es una religión, como uno entiende una religión institucional. No hay ese tipo de estructura, porque la Kabbalah es un conocimiento, más que una estructura, más que una institución, es un conocimiento anterior a las religiones. O sea, la Kabbalah viene mucho antes que apareciera el concepto de la religión del judaísmo y por supuesto mucho antes que el cristianismo. La Kabbalah es este conocimiento que viene desde Abraham, mucho antes que se estableciera incluso el pueblo de las 12 tribus, el pueblo de Israel. Entonces es un conocimiento muy antiguo, que es anterior a lo que es la tradición religiosa como hoy día la entendemos. Si tú quieres hilar más profundo y quieres hacer un análisis de la palabra religión, en el sentido que religión es todo camino que te vuelva a ligar con Elohim, porque eso es religión, viene de religar, ¿cierto? Volver a unir algo que estaba unido y que se separó. Entonces, en ese sentido, tú puedes decir, bueno, si cualquier camino que te religue con Elohim es religión, porque te está religando. Pero eso ya es un análisis más profundo. Habitualmente no se entiende así. Cuando tú dices religión, estás pensando más bien en una religión tradicional, como podemos entender el judaísmo o el cristianismo. En ese sentido no es una religión. El problema fue que lo que hoy día nosotros llamamos religión fue corrompido por el ego.
Lo que Moshe, por ejemplo, entregó como la Torá, la instrucción para religar al hombre con Elohim, eso, cuando pasó a la octava del ego, se transformó en la religión, basada más bien en el cumplimiento de la norma, de las reglas, que se asoció al poder, que se asoció a la riqueza, y que finalmente fue la religión la que terminó condenando a Yeshua. Entonces, esa religión que es corrompida por el ego está muy lejos del concepto de religión, que es un camino espiritual que te religa con Elohim. Entonces, por eso nosotros decimos que la Kabbalah no es una religión, es una sabiduría ancestral anterior a ella. Desarrollado por el pueblo de Israel, por los sabios de Israel, sí, pero eso no significa que sea el judaísmo. Soledad dice: respecto de lo dicho ayer, ¿en qué consiste la justicia para la Kabbalah? La justicia es la palabra tzedaká, que significa darle a cada uno lo que necesita para que pueda volver a Elohim y transformarse en un Mashiach, es decir, ser feliz y hacer feliz al prójimo. Eso es la justicia, la tzedaká, que va más allá de darle una limosna a alguien. Entonces, cada vez que tú le estás dando algo a otra persona que necesita para su evolución, que eso que le estás dando lo necesita para volver a unirse con Elohim, le estás dando lo que necesita para despertar su conciencia Mashiach, le estás haciendo justicia con él. Por eso hablábamos ayer que la justicia humana dista mucho de lo que es la justicia o la tzedaká desde el punto de vista cabalístico. Dice: ¿para la Kabbalah tiene algún significado la cruz? La Kabbalah, hay un video que está en el canal de YouTube. Ahí desarrollo esta idea de la cruz, pero te hago un resumen. La cruz es un código que significa el corazón del justo. Tzadik Lev. Eso significa que la cruz, cuando tú dices tomar la cruz o alzar la cruz, en realidad significa que tú vas a desarrollar tu corazón de justo, de tzadik, que es lo que estábamos hablando en la pregunta anterior. Cada vez que tú le das a tu prójimo lo que necesita para su evolución, para que sea feliz, para volverlo a Elohim, estás actuando como un justo. Y eso significa que tu corazón, entonces, en ese momento es un corazón de justo. Y eso significa que en ese momento tú has alzado la cruz. Ese es el concepto cabalístico. No tiene que ver con el sufrimiento o con cargar algo pesado sufriente. Tiene que ver con darle al otro lo que necesita para ser feliz. ¿Por qué la tierra física del Estado de Israel es importante? ¿O eso sería solo un concepto de religión tradicional como superstición? El universo está compuesto por varios mundos. 3 mundos espirituales, un mundo físico. Este mundo físico es una vasija de una realidad espiritual. Nuestro cuerpo físico es una vasija de nuestra alma. La tierra física es una vasija de una realidad espiritual, que se llaman los cielos. Así como en el cuerpo hay centros de energía, en otras tradiciones le llaman chakras, centros de energía, o centros psíquicos en otras tradiciones, en la tierra física también hay centros de energía a nivel físico. La tierra de Israel es el corazón de la tierra. Es el centro energético del corazón.
El corazón se representa en la geometría sagrada con dos triángulos que se unen, lo que en la tradición hebrea le llamamos el Maguen David. La tierra de Israel física es el chakra del corazón de la tierra. Es el punto donde se produce por excelencia la unión de la dimensión espiritual con la dimensión física. Entonces no es solamente un tema de la religión tradicional. Físicamente hay un centro energético ahí que está entonces relacionado con esta unión cielo-tierra y con el Mashiach, porque el Mashiach tiene que ver esencialmente con la energía del amor, que es la energía que está especialmente relacionada con ese centro, y además tiene que ver con Tiferet. La tierra de Israel es como si dijéramos toda la tierra es un árbol de la vida. El Tiferet está en Israel, en la tierra de Israel. Ahora, eso a nivel físico. Hay un Israel espiritual que está dentro nuestro, que es nuestra tierra de Israel interior, que es lo mismo que afuera, pero adentro. Entonces, sí hay una importancia física con la tierra de Israel en ese sentido. Por eso sería muy bonito poder ir a la tierra de Israel estando uno dentro de su tierra de Israel. En realidad, cada vez que hacemos la meditación de pan y vino, volvemos al cenáculo, al lugar donde se produjo este Pesaj. La imaginación crea la realidad, entonces hay que imaginarse que uno está en ese momento con los discípulos, uno participando ahí. Todo eso ayuda en nuestra conexión. Claro, es una construcción mental que estamos haciendo, pero sabemos que esa construcción mental también está ocurriendo dentro nuestro. No es una fantasía.